Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se están agregando en esta plataforma de Google Meet. Este espacio es ofrecido por el Bet Midrash Rabbi Moshe Maimón en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar acerca de lo que es tan destructivo, el enojo, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar acerca de este tema? Porque es muy difícil decir que las personas nos enojan. Todos los días, como seres humanos, tenemos retos en la cotidianidad, inclusive de poder interactuar con los demás. Pero el detalle es importante analizar cómo reaccionamos ante las eventualidades de la vida, ¿sí? Y de ahí vamos a ver cuál es ese consejo que nos da la Torá acerca de cómo manejar el enojo. Entonces vamos a citar en el Pirkei Avot 4.1, dice, ¿quién es el poderoso? El que domina su inclinación. Es decir, el poderoso no es aquella persona que tenga mucho dinero, no es aquel que tenga mucho poder, mucho liderazgo, sino que es aquella persona que ha llegado a un punto de equilibrio al saber reaccionar cuando tiene presiones o situaciones de estrés, o también cuando hay cosas que no le gustan o que no salen como él quería que salieran. Entonces, a veces, ¿qué pasa? La persona reacciona impulsivamente y se enoja. De ahí, una persona que sea enojona, hemos escuchado, hemos estudiado, que es como hacer idolatría, ¿sí? Muchas veces las personas dicen que idólatra es aquel que sirve a otros dioses, es decir, ídolos, fuera de Hashem, pero no le da la importancia tal a trabajar su carácter. Por eso la Torá es muy clara y hace énfasis acerca del enojo. También hay algo bien importante y es que vemos que la persona que se enoja a veces puede hasta tener las mejores intenciones para poder convivir con las otras personas, para no reaccionar negativamente, pero aún así, como la persona se ha habituado a enojarse, pierde el control fácilmente. Es decir, en situaciones cotidianas, normales, por ejemplo, se perdieron las llaves, quedaste de encontrarte con alguna persona en un lugar, resulta de que la persona no llegó a tiempo. Entonces, la persona dice, yo me tengo que enojar, yo tengo toda la razón y justifica su enojo. Entonces, la persona dice, es que yo me enojé porque usted me hizo enojar. Es que usted actúa así, entonces yo por eso me enojé. Pero son excusas. Vamos a descubrir que podemos tomar decisiones que nos ayuden a evitar ese enojo. De hecho, vamos a ver algo bien importante que dice, ¿quién es el sabio? El que anticipa lo que sucederá. Es decir, aquella persona que filtra la palabra y las acciones, pero el primer paso anticipadamente es pensar. Es como que se hace una película corta en su cabeza de las consecuencias que puede traer si la persona reacciona negativamente o lo que puede suceder. A eso se refiere esa pequeña frase que nos está diciendo en el Talmud 32a acerca de aquel que es sabio, que sabe que se puede generar una pelea y la persona dice, me voy a controlar, no voy a incitar al otro para que sigamos peleando, no voy a estar hostigando e incitando al odio, ¿sí? O a insultar a la otra persona. De hecho,
cuando la persona trabaja en esta midá tan importante, dice en Pesajim que Akadosh Baruj Hu Hashem ama a los que no se enojan. Imagínense qué hermoso es eso. Muchas personas quieren congraciarse con Hashem, desea esa persona hallar gracia ante Dios. Y en esa gracia es que Hashem escuche la tefilá. Cuando la persona vive constantemente en enojos, resta bendición, cierra puertas de verajá. ¿Por qué? Porque la persona a sí mismo se está volviendo un ídolo. De ahí, aunque tengamos estrés, tengamos presiones, tengamos situaciones, a veces el tiempo no alcanza, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la mujer quiere hacer todas las cosas, que todo salga bien, pero hay cosas que se escapan, o el esposo, en fin, todo lo que pueda acontecer en una familia, realmente debemos dejar las excusas y trabajar en nuestro carácter. Es decir, trabajar en llenarnos de paciencia, entender que hay cosas que se nos van a escapar y que Hashem tiene el control de esas situaciones. Vamos a ver algo bien importante acerca de que el enojo es comparado con el ímpetu de las aguas. Vamos a encontrar en Bereshit 49:4, cuando Rubén se apresura, se desespera porque había fallecido Rachel e inmediatamente muda la cama de su padre Jacob de la tienda de Rachel a la tienda de su madre Lea. Rashi explica que esto lo hizo Rubén en un desespero y también se apura, o sea, la reacción de él es inmediatamente para él calmar sus celos. O sea, la motivación de Rubén fue celos debido a que quería de alguna manera posicionar en ese caso, perdón, a Lea. Entonces de ahí es algo importante porque esto va a tener unas consecuencias y Rubén pierde sus derechos de primogénito, ¿sí? De ahí espiritualmente, cuántas bendiciones Hashem nos ha querido dar y mediante el desespero o las reacciones negativas o enojarse, de alguna manera se han perdido esas verajot o se han detenido. ¿Sí? Si entendiéramos cuán destructivo es el enojo, no lo subestimaríamos, entenderíamos que es algo muy delicado. De ahí, el enojo puede traer consecuencias nefastas. A diario escuchamos noticias, Haz Shalom, de asesinatos, de violencia intrafamiliar, de hombres que en momento de reacción golpearon a sus esposas, o mujeres también reaccionaron, trataron mal a sus esposos, los golpearon, y resulta de que esa relación se tuvo que disolver. ¿Cuáles son las consecuencias? Un trauma infantil en los niños, situaciones de un hogar que se destruyó mediante el enojo. Y vamos más allá, personas en la cárcel que perdieron su libertad porque se enguecieron en algún momento mediante el enojo, expresaron toda su furia, todo lo que tenían en el interior, ¿sí? Lo expresaron y no supieron controlarse y de ahí tenemos unas consecuencias muy destructivas. Ahora, hay una ventaja cuando la persona es activa, ¿sí? O tiene un temperamento, en cierta manera, que podríamos decir que como fuego, porque la persona le permite tener, digamos, esa veracidad, esa agilidad, esa motivación para hacer las cosas. O sea, es una persona, como decimos nosotros, está como decir en la jugada. Pero también, viéndolo desde el punto negativo o el lado opuesto, vamos a ver
que esa persona tiene serios problemas en controlar su carácter. Por ejemplo, hay parejas que se han disuelto porque no soportan a la pareja que sea colérica o que, por ejemplo, no sabe cómo expresarle o comunicarle, digamos, lo que siente, las emociones, y simplemente lo transmite mediante el enojo. Hay algo bien importante, y es que el que domina su espíritu, realmente ese es un héroe, no es el que conquista una ciudad. O sea, cuando la persona trabaja en sus midot, en aquellas cosas que viene a reparar en ese tikkun, cuando el alma escogió que tenía que mejorar, cada uno de nosotros escogimos, ¿sí?, lo que necesitábamos reparar. Es como un contrato que se firma antes de venir a este mundo, y precisamente aquellas cosas, las eventualidades de la vida normalmente que pasan, todo es para perfeccionarnos. Es decir, que estamos como en una prueba, pero de nosotros dependemos si realmente pasamos esa prueba o no. Ahora, hay algo que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se acostumbra a hablar a los gritos, a hablar fuerte, y piensan que entre más fuerte hablen, más te van a escuchar. Pero desde la psicología, cuando te gritan o te imponen o te hablan en un tono, como decimos nosotros, incómodo, fuerte o agresivo, el receptor se va a cerrar. Inmediatamente va a estar en una autodefensa, no va a querer escuchar ni siquiera las razones del otro. Por eso es importante que cuando en una pareja o cuando estamos conviviendo con los demás, ¿sí?, y el otro se molestó, trabajemos en lo que dice Mishle en Proverbios 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Entonces, de ahí, cuán importante es, como dice Rambán, acércate a cada persona con amabilidad, ¿sí? O sea, en esta cultura latina, a veces en las familias se les dicen, no, mi hijo, usted no se la puede dejar montar, o le dicen a la muchacha, ojo, no se la deje montar de su esposo, en fin. Y lo que hace es que se casan dos tigres, ¿sí? Cada uno expresa lo que siente, los dos no ceden, o ninguno de los dos, y tenemos un divorcio, ¿sí? O situaciones que ya llevan a una denuncia por violencia psicológica o también por maltrato. Ahora, cuando estamos hablando del enojo, la idea es trabajar en controlarlo, ¿sí? No solamente estamos hablando para conservar el Shalom Bayit, sino también en todas las relaciones interpersonales. Es decir, debemos aplicar, como dice en Pirkei Avot 1:14, y aprecias el honor de tu amigo como si fuera el tuyo propio. ¿A quién le gusta que le griten? ¿A quién le gusta que le hablen de una manera o en un tonito fuerte o golpeadito? ¿Sí? O que te hablen como de que alguien que eres el jefe. A nadie. Entonces, así como tú quieres que las personas se traten, tú debes tratar a los demás. Por eso, en el Talmud nos habla que debemos siempre tener una reflexión, y es que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no se lo debemos hacer a los demás. Eso es la Torá cumplida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando estamos hablando del enojo, también estamos a la vez trabajando dos midot, y es la paciencia, ¿sí?, y también la humildad, porque el ego a veces se quiere levantar, a veces quieres debatir, a veces quieres discutir, pero cuando la persona también reconoce sus errores, está trabajando en la humildad. De ahí
es importante que cuando la persona va a enojarse, ¿sí? Es mejor que piense en el momento, se contenga o le pida a la otra persona, no vamos a hablar, la verdad, no vamos a llegar a ningún acuerdo, déjame, yo me calmo y luego conversamos. También es una manera para trabajar el enojo. Eso es, de alguna manera, mostrando, como lo dice, lo que hemos trabajado, de el que es sabio, el que anticipa lo que va a suceder. O sea, ya la persona tiene en su mente todo un cuadro mental, yo sé cómo es esa persona, cómo es de reactiva, yo también. Entonces, en ese caso, yo más bien le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero en ese momento no estoy en capacidad para hablar. Ahora, hay algo bien bonito en la Torá, que cuando estaban buscando al rey David, ¿sí? Porque ya sabemos que él iba a ser el rey de Israel, pero no se sabía, dice que los hijos de el papá del rey David fueron llamados uno por uno. Y de ahí, Isaí le llevó a su hijo mayor al profeta Shemuel. Y resulta de que Eliab tenía muy buena presencia, podríamos decir que era un hombre muy atractivo, de buena apariencia, pero cuando Shemuel dice realmente se tiene el porte, se ve que es de un carácter fuerte, imponente, este va a ser el rey de Israel. Y Hashem le dice al profeta Shemuel, no, no te vas a fijar en la apariencia, porque eso yo no lo tengo en cuenta. Fíjate es en el corazón, porque yo me fijo es en el corazón. De ahí los jajamín nos enseñan que Eliab fue rechazado porque Hashem previó que en el futuro tendría un arranque de ira. ¡Wow! Imagínense, o sea, Hashem es el que ve los caminos del hombre, lo que ha pasado, el presente y el futuro. Entonces, de ahí nos dice que cuando una persona tiene el potencial para perder el control y ceder frente al enojo, Hashem lo priva de grandeza. ¿Se acuerda que habíamos hablado unos minutos acerca de que si nos enojamos, perdemos el control, perdemos bendiciones? ¿Sí? Estamos hablando en Pesajim 66b. ¿Por qué? Porque realmente el enojo demuestra la personalidad interna de un ser humano, ¿sí? Usted quiere conocer cómo es una persona por tres cosas: por su bolsillo, por el dinero, por la copa, cómo se comporta con los amigos y por su enojo. Erubín 63b. Cuando una persona se enoja, tú puedes captar las expresiones del rostro, cómo reacciona ante una situación inesperada. Por ejemplo, digamos las que están buscando shidduch, los hombres que están buscando esposa, una pareja, en fin, para casarse. Es importante ver cómo ella reacciona, cómo él reacciona. Tenemos, por ejemplo, una enseñanza bonita, que cuando Eliezer estaba buscando la esposa de Isaac Avinu, pidió una mujer con gesed y buenas cualidades de carácter. Implicaba mucho trabajo el poder llenar, ¿sí?, todos los estómagos de los camellos, porque por cada barril de agua que ellos iban a consumir era demasiado trabajo. Entonces, Rivka puede haberse enojado, haberse molestado y decir, ¿cómo así? Yo tengo que trabajar todo eso. También así Eliezer se dio cuenta de que era una mujer con un temperamento dócil, con una persona de alguna manera que tenía carácter en el sentido de seguridad, pero que no se descontrolaba y que no era iracunda. De ahí es importante que cuando usted se vaya a enojar, usted haga un ejercicio. ¿Cómo me vería tal persona? Es decir, ¿cómo me vería si usted tiene mucho respeto, digamos, por el rabino? ¿Sí?
¿Cómo me vería a mí el rabino? ¿Cómo me vería a mí el presidente? Una persona que usted de alguna manera le tiene cabot, le tiene respeto. Asimismo, es importante evaluarse. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca de alguna manera esconder aquellos defectos o aquellas medidas negativas ante los demás. Pero ante aquellas personas que le parecen que son muy importantes en su vida, ¿sí? Y no quiere que la otra persona sepa el por qué de alguna manera está reaccionando así de tal y tal manera. Entonces, de ahí es necesario que aprendas a trabajar o a hacer estos ejercicios para que eso lo vayas incorporando en ti y te ayude a trabajar el enojo. De hecho, ¿cómo reaccionarías, digamos, ante una autoridad? Inmediatamente, una persona que tiene respeto a la autoridad se controlaría. De ahí, nos dice en Misle 22, 24 y 25. Dice, no hagas amistad con el hombre dado a la ira, ni vayas con el hombre enfurecido, no sea que aprendas de sus maneras y encuentres una trampa para tu alma. Hay una frase que se utiliza mucho y es que el que anda con la miel, algo se le pega, ¿sí? Entonces, el que anda con sabio, sabio será, ¿sí? Si la persona tiene problemas de carácter y está con amistades que también no tienen respeto hacia las autoridades, de alguna manera no tienen ese temor de Dios, son personas iracundas, van a influenciar en esa persona. De ahí dice, la amistad con una persona enojadiza causa un gran daño, porque el otro se vuelve neurótico, el otro aprende sus maneras, sus hábitos y de alguna manera va a hacer que aprenda cómo el otro actúa. Ahora, de ahí Rabino Yonah nos dice 3 peligros. Lo fastidiará y lo hará enojar porque ese es su estilo de hacer las cosas. Y segundo punto, dado que usted presencia su comportamiento con regularidad, comenzará a creer que el enojo es un rasgo aceptable. ¿Sí? Muchas veces, cuando llega Yom Kippur o Rosh Hashanah o los, digamos, ese Yom Kippur Katán pequeñito, cuando hacemos antes de Rosh Chodesh o cuando nos acostamos a dormir, la persona hace una evaluación y siempre pide perdón por sus pecados, por los que ella considera que son mayores. Por ejemplo, que se hizo la shonará, se dijo mentiras, en fin, pero a veces de alguna manera justifica o no le da relevancia en el corazón o en una teshuvá sincera a trabajar ese mal carácter o lo que llamaríamos eliminar totalmente lo que es el enojo. Entonces de ahí la persona no va a despreciar el enojo, sino que dice, pero es que se enoja, eso es algo muy normal, yo soy un ser humano y como ser humano tengo derecho a enojarme. Pero de ahí es importante entender que estas pequeñas cosas son destructivas para la vida espiritual y para las relaciones entre los seres humanos. Y más cuando estamos hablando que en el proceso de Teshuvah podemos cometer, digamos, o tener transgresiones que tienen que ver con el ser humano y pensamos que ya Hashem es misericordioso y nos perdona, pero realmente hay que entender que lo que es las averot, los pecados, las cosas pendientes con el semejante, primero hay que saldarlas con él. Es decir, hay que ponerse de acuerdo, perdonar, y así Hashem también nos va a perdonar. Entonces, de ahí es importante trabajar mucho en nuestro carácter,
¿sí? Mira que la Torá dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, ¿sí? Y de ahí, si nosotros dejamos pasar o pensamos que eso es muy normal, enojarse y continuamente, la persona se acostumbra a ese hábito, va a ser muy difícil eliminarlo, ¿sí? Porque no va a ver que es un pecado grande. De ahí dice, no te enojes con facilidad. Cuando una persona se enoja, su autoestima disminuye, pierde el control, su frustración y sentimientos de impotencia lo llevan a pensar, si no conscientemente, entonces de manera subconsciente no valgo mucho si la vida no me trata así. Se culpa a sí mismo, se siente culpable, se desanima. Para evitar esos sentimientos debemos prepararnos y trabajar, ¿ya? Recordemos esta palabra en esta noche. Hashem ama a los que no se enojan. El que elimina el enojo de su sistema será salvado del Gehinón y serás merecedor del Olam Haba. Hafez Caín, Shemirah, Lashon, Tebuna 13. Qué bonito es esto, es entender que realmente el enojo no concibe o no lleva a nada bueno. ¿Por qué? Porque nos hace idólatras. Entonces de ahí nos dice en Avot 2:10, para ir terminando, arrepiéntete un día antes de la muerte. Si te enojas, si reaccionas negativamente ante situaciones que te pasen, no puedes cambiarlas. Si han pasado, es importante entender, me refiero, por ejemplo, en cosas cotidianas, como decía, botaron las llaves de la casa, no salió a tiempo, la mujer se está demorando mucho en el espejo, se va a encontrar con alguien, digamos, se perdió la cita médica, en fin, ese tipo de situaciones hacen que la persona se enoje, me disculpan, por cosas vanas. Y vale más el no enojarse, el controlarse para tener verajá. Es más, la persona que le insultan y se queda callada, remite a Hashem ese insulto, va a tener verajá y tienen, como decir, puertas abiertas para pedir o hacer peticiones que son imposibles. Va a recibir milagros. Entonces, de ahí, qué importante es que trabajemos en nuestro enojo. Recordemos, ¿quién es poderoso? El que domina sus inclinaciones, como está escrito, el que tarda en enojarse es mejor que un hombre fuerte, y el que gobierna su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Ahora, cuando filtramos primero en nuestro pensamiento o qué vamos a decir, qué vamos a expresar y ponernos, como decir, en los zapatos de la otra persona que va a recibir nuestro mensaje, eso nos va a ayudar a anticipar situaciones en que no vayamos a herir al otro, sino que yo le tengo que dar cabo a la otra persona. Yo puedo estar molesta o puedo estar molesto por alguna situación, pero eso no me da mi derecho de maltratar al otro. Otra cosa bien importante, y es que la persona que no se enoja, por ende, es humilde y aprende también de todas las personas. Entonces, otro punto es que sepamos o aprendamos a adaptarnos a los demás, ¿sí? De ahí, cuando entendemos que los demás son diferentes a nosotros o que a veces no es fácil convivir, pero que tenemos que tener esa tolerancia hacia el otro, hacia la diferencia, eso nos va a ayudar a nosotros a tener shalom, a saber cómo nos relacionamos con las demás personas. Vamos a hablar de pequeñas pautas para discusiones y ya con esto cerramos en esta noche. No se apresure a comenzar una pelea. Mishle 25:8.
La primera regla para un conflicto es aclarar si existe o no un conflicto. Hay gente que siempre está leyendo conflicto en la mente, busca pelear y siempre está reaccionando, no reacciona de una manera calmada, sino que cuando va a hacer un reclamo inmediatamente explota. No hay necesidad de decirlo peleando, manoteando, haciendo gestos de furia e intentar intimidar al otro, ¿sí? Sino que primero hay que escucharse, hay que tener una actitud de escucha. Cuando peleas, vaya directamente al foco. Cuando estamos hablando de una pelea, es una discusión sana. No estoy hablando de gritar, sino que cuando se da, digamos, un roce, una situación, usted vaya directamente al foco, la situación que está pasando, no mezclar, es que hace 50 años, es que hace 20 años, es que esta semana, en fin, sino que no se aparte en el momento o meta otros temas que no tienen nada que ver de la situación que se está pasando. No actúe cuando la situación está que arde, ¿sí? Las dos personas están furiosas, dice, no apacigües a tu amigo en el momento del enojo. Y eso es un error que se comete mucho los seres humanos, ¿sí? Como lo dice el Pirkei Avot 4:18, cuando la persona quiere hablar y el otro está furioso, ¿sí? Está que arde, que prende la casa, dice, no, pero espérate, tal cosa, ni yo te explico y vuelve y explica. Eso no es nada positivo, no lleva para nada. Tenga cuidado con el momento que escoge, es decir, lo que hablaba. Hay que dejar que el otro se relaje, un momentico, cuando ya están más calmados, venga, conversemos, mira, yo te explico, pasó esto y lo otro, pero vaya al punto. Y también algo bien importante es que la persona, la otra le pueda expresar, que lo lleve a que reflexione, no era para tanta molestia. Recuerde siempre la regla, que no se enoje con facilidad, Avot 2:10, mantenga bajo su nivel de enojo todos los días, repase esa enseñanza varias veces por día hasta que se convierta en su pensamiento natural. Recordemos que en psicología se pueden restituir, digamos, hábitos. Si la persona se enoja, lo mismo lo dice el judaísmo, entonces hacer ese trabajo. Por hoy no me voy a enojar. En esa situación no me voy a enojar. A veces pensamos justificar, es que yo tengo derecho a enojarme. Así como decimos, yo tengo derecho y razón para enojarme, podemos tomar la decisión, esta vez no me voy a enojar. Así tenga todos los argumentos para prender la casa, para gritarle al otro, insultarlo, pero me voy a calmar o le voy a expresar de una manera diplomática mi molestia, pero sin maltratar al otro. Aprecia el honor de tu amigo, como si fuera el tuyo propio. 2, no te enojes con facilidad, arrepiéntete un día antes de la muerte e irradiate con la luz de los sabios. Y la cerecita en el pastel, recordemos que Hashem ama a los que no se enojan. Entonces de ahí que esta noche que hemos estudiado, que este shur los lleve a ustedes a crecer espiritualmente, a trabajar sus midot, y que entendamos, seamos conscientes de la importancia de trabajar nuestro carácter. Entonces los dejo y Shawato. Shawato, Ronnie. ¿Tienen alguna pregunta?